Son las 7 de la tarde, hora central europea, y en estos momentos Europa sigue con el golpe de Donald Trump después de sus declaraciones en una entrevista con el medio Político, donde dice que los líderes europeos son débiles y que de hecho Europa en su conjunto, el bloque comunitario, el proyecto de la Unión Europea es débil porque sus líderes lo son y porque son políticamente correctos. Dice que si Europa no fuera tan políticamente correcta, no sería tan débil. Este sería el resumen de la perspectiva de Donald Trump, que por cierto, estas palabras, estas declaraciones se enmarcan dentro de la nueva estrategia de seguridad que conocíamos la semana pasada y que de hecho desglosábamos y analizábamos aquí en Visión Global, una doctrina bajo la cual Estados Unidos ya no ve a Europa como un aliado confiable, pero porque no confía en las políticas migratorias de Europa, no confía en el rumbo democrático de sus países, no confía en la fortaleza de sus líderes y considera que Europa puede cambiar mucho de aquí a 20 años y que quizás Europa en ese momento pues ya no sea el aliado que Estados Unidos podría haber en el viejo continente o podría considerar que fuera un socio, un aliado fiable y que fuera acorde con su propia filosofía. Así que Estados Unidos, en pocas palabras, deja de apuntalar el orden europeo y está comenzando a cuestionarlo desde dentro. Los líderes europeos han salido en defensa del propio proyecto comunitario tras las palabras de Donald Trump. Enseguida revisamos algunas de esas declaraciones, pero todo ello ocurre en un día en el que Zelensky se prepara para presentarle a la Casa Blanca el nuevo borrador de paz, un borrador que surge de la Comisión de los Dispuestos en Londres. El arranque de esta semana lo poníamos en el número 10 de Downing Street y vamos a ver cuál es la reacción y cómo encaja la Casa Blanca este borrador, pero el Kremlin ya se ha pronunciado. Bueno, de hecho, Rusia ha dejado muy claro que cada nueva propuesta de paz es peor para Ucrania y además Donald Trump también en esa entrevista en Político ha dejado muy claro que quien tiene la sartén por el mango en estos momentos es Rusia. También vamos a detener la mirada brevemente en Lituania, que ha declarado ya oficialmente el estado de emergencia después de la crisis desatada con globos de contrabando por parte de Bielorrusia. Visión Global con Marta Isern, Radio Intereconomía. Donald Trump ha puesto a Europa de vuelta y media. El presidente de Estados Unidos ha calificado al continente de grupo en decadencia dirigido por líderes débiles. No es una simple frase, es un movimiento tectónico que expone de nuevo la fragilidad del proyecto europeo justo cuando Bruselas intenta mantener la cohesión de su mercado, de su sistema de seguridad y de su narrativa de poder. I think they're weak. Creo que son débiles, pero también creo que quieren ser políticamente correctos. No saben qué hacer. Europa no sabe qué hacer. Tampoco saben qué hacer en materia comercial. Observo la situación comercial, todo lo que está ocurriendo allí. Es un poco peligroso, pero Europa quiere ser políticamente correcta y eso los debilita. Eso es lo que los debilita. And it makes them weak. That's what makes them weak. Lo que Trump ha verbalizado en esta entrevista con Político no es más que un pequeño titular que resume la esencia de su nueva estrategia de seguridad nacional. Como les decimos, la semana pasada abordamos las claves de esa doctrina en la que Estados Unidos abre una fractura inédita. Ya no se limita a criticar a Europa, sino que declara que su nueva política la alejará todavía más como socio y aliado.
es la formalización de una doctrina disruptiva. Estados Unidos deja de apuntalar el orden europeo y empieza a cuestionarlo desde dentro. En este escenario, Trump describe a los líderes del continente como débiles, políticamente correctos e incapaces de gestionar una crisis migratoria que, según él, ya está devorando las grandes capitales. Unas acusaciones que erosionan la autoridad de Bruselas, reabren la batalla cultural europea y reordenan el tablero antes de las próximas elecciones comunitarias. Trump solo ha tenido buenas palabras hacia Víctor Orbán, a quien ve como modelo de control y fuerza dentro del bloque comunitario. Ha insistido en que algunos países europeos podrían dejar de ser viables si no transforman sus políticas fronterizas. Bruselas ha intentado contener el incendio desde su arquitectura institucional. De hecho, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha recordado hoy que los aliados no interfieren en la vida democrática de otros aliados. Somos aliados de Estados Unidos y los aliados deben actuar como aliados. Eso significa que no debemos interferir en la vida política interna de nuestros países. Respetamos la decisión de los estadounidenses y ellos deben respetar la decisión democrática de nuestros ciudadanos. También la portavoz principal de la Comisión Europea, Paula Piño, ha salido en defensa de los líderes europeos. Estamos muy contentos y agradecidos de contar con excelentes líderes, empezando por la líder de la Comisión Europea, von der Leyen, de quien estamos realmente orgullosos, que nos lidera en los numerosos desafíos que enfrenta el mundo. Tenemos muchos frentes, otros líderes al frente de los 27 Estados miembros que forman parte de este proyecto europeo, de este proyecto de paz que lideran la Unión Europea con todos los desafíos que enfrenta. Aunque Bruselas ha desplegado, por así decirlo, este escudo narrativo como defensa, la asimetría es muy clara y evidente. Trump actúa y Europa reacciona en consecuencia. Zelensky, por su parte, arranca la semana como si avanzara por un corredor en llamas. Regresa de Londres con un borrador revisado y una misión: presentar su propio plan de paz a la administración Trump este martes. En el 10 de Downing Street, en Londres, Zelensky reforzó su mensaje. Ucrania no cederá territorio y no aceptará un acuerdo que viole su constitución, el derecho internacional o su propio sentido moral. Los líderes europeos mantienen que cualquier solución debe llegar con garantías de seguridad duraderas. El Kremlin ha calificado la reunión de Londres como equipo guerra y ha acusado a Zelensky y a los aliados europeos de sabotear la paz de Trump. Pero quien ha rematado la jugada ha sido el propio Donald Trump, que en la entrevista con Político ha dejado muy claro que es Rusia quien tiene la sartén por el mango. Tendrá que ponerse las pilas Zelensky y empezar a aceptar las cosas, porque es lo que hay que hacer cuando se está perdiendo. Ya habían perdido territorio mucho antes de que yo llegara. Perdieron toda la franja costera, una gran franja. O sea, mira los mapas, llevo aquí 10 meses, pero si retrocedes 10 meses y echas un vistazo, verás que perdieron toda la franja. Ahora es una franja más grande. Perdieron mucho territorio. Bueno, estas son las palabras de Trump en esa entrevista. Trump ha instado a Zelensky a ponerse manos a la obra y aceptar las cosas tal y como son. Una frase que sugiere que Washington espera concesiones claras de Ucrania. Y ha rematado con una puñalada retórica a Europa, porque Trump ha vuelto a criticar a los líderes europeos de hablar demasiado y no producir. Vamos, que mucho ladrar y ya saben. La crítica va más allá de la política exterior. Es una acusación a la ineficiencia estratégica europea, justo cuando los europeos intentan mantenerse unidos detrás de una propuesta de paz que consideran viable. Pero claro, Estados Unidos podría decir que no. El Kremlin ya ha dejado muy claro que cualquier propuesta nueva de paz va en detrimento de Ucrania. Las líneas rojas siguen donde siempre. El proceso continúa atascado en los mismos puntos. Las exigencias rusas sobre los territorios anexionados, el control de la central nuclear de Zaporilla y la arquitectura futura de seguridad para Ucrania. Trump además ha sugerido que podría ser el momento para que Ucrania celebre elecciones. Ha insinuado que está usando la guerra como excusa para aplazarlas. Zelensky ha asegurado que está dispuesto a convocarlas, pero después de un alto el fuego. Trump
marca la conversación sobre la legitimidad democrática ucraniana, que es una narrativa que podría influir tanto en la negociación como en la percepción pública del conflicto. Así que, en conclusión, el proceso avanza, pero no hacia un punto de encuentro, sino hacia un campo donde cada actor define su propio final deseado, y es en ese desajuste donde reside la verdadera dificultad de este momento crítico. Lituania ha declarado el estado de emergencia tras meses de interrupciones aéreas causadas por globos lanzados desde Bielorrusia. Lo que empezó como un incidente marginal ha evolucionado hacia algo más profundo, un nuevo vector de presión híbrida en una frontera ya de por sí tensionada desde 2021. La entrada masiva de globos aerostáticos y drones de contrabando ha provocado la interrupción de más de 300 vuelos. El aeropuerto de Vilna ha tenido que cerrar en varias ocasiones. Y para el gobierno lituano no se trata de problemas aislados en el espacio aéreo, sino de un patrón coordinado. Según el ministro del Interior, la medida busca proteger la aviación civil y reforzar sobre todo la seguridad nacional, porque más de 600 globos y 200 drones han violado el espacio aéreo lituano este año, lo que ha obligado a casi 60 horas de cierre en aeropuertos y, por supuesto, ha elevado la tensión con Bielorrusia. Bielorrusia niega toda responsabilidad y acusa a Lituania de provocaciones. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha calificado estos incidentes de exagerados y ha asegurado que no quiere una guerra con su vecino. Pero el mensaje no calma a nadie. La frontera vuelve a ser un tablero activo. El gobierno lituano ha solicitado poderes ampliados para desplazar al ejército al primer plano. Si se aprueba, los militares podrán controlar accesos a zonas específicas, detener y registrar vehículos, verificar documentos y pertenencias y usar la fuerza cuando sea necesario. Es una respuesta que reconoce que el fenómeno ya no puede ser gestionado solo por la policía o los guardias fronterizos. El ministro de Defensa, Kaunas, habla de dotar al Estado de capacidad operativa inmediata ante cualquier escalada. Las medidas seguirán vigentes hasta que el gobierno las suspenda. No hay una fecha prevista por el momento. Mientras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, describe estas incursiones como un ataque híbrido de Bielorrusia y, en pocas palabras, Lituania no considera que se esté defendiendo únicamente de globos cargados de contrabando, sino que se está defendiendo de un patrón, la instrumentalización del espacio fronterizo como arma política. Un globo que obliga a cerrar un aeropuerto no es un incidente, es un mensaje. Y Vilna ha decidido responderlo con la señal más clara posible. El estado de emergencia no es una medida simbólica, es la advertencia de que la frontera lituana sigue siendo uno de los puntos más sensibles de la seguridad europea.